Bienvenidos, muy buenas tardes. Día martes 3 de agosto, estamos comenzando Polos Opuestos junto a Francisco Vidal, a don Carlos Larraín, le habla Bárbara Briceño. Y quiero partir, antes que todo, saludando a nuestros compañeros y mandándoles mucho, pero mucho cariño de parte de toda Radio del Conquistador al diputado Diego Chalper, que ayer no nos acompañó, hoy día tampoco, porque está nada más ni nada menos que teniendo a otro cachorrito. Ha nacido un nuevo hijo, Facundo, bienvenido al mundo. Muy ¿Cómo bien. están? Salió Muy verso, bien. sin esfuerzo. Salió verso. Bienvenido al mundo. Vamos a tratar de que mundo- Facundo no siga las huellas políticas de su padre. Así que le voy a hacer clase. De eso te encargas tú. Desde chiquitito, desde Exactamente. guaguito. Hay que encaminarlo, dice. Bueno, ¿cómo están? ¿Tenemos hartas novedades? Muy bien. Bueno, en Santiago, ciudadanos de Arica y Punta Arenas, parece primavera los días de Santiago. Y julio en la región metropolitana fue el mes más cálido de 72 años. Así es. A ese nivel estamos. Esto es bien 30 dramático, ¿ah? No es... Digo, el agua. En julio nos podemos reír, pero en octubre, noviembre, oye, todos los productores de fruta van a estar, lo van a pasar muy mal. Va a ser terrible. No, está durísimo. Pero bueno, hablemos de lo que ocurrió ayer. Ayer en la mañana y después en la noche se produjeron los primeros debates de unidad constituyente. El primero radial, el de la noche en Canal 13 y La Red. ¿Los vieron? ¿Qué tal? Yo lo vi completito. No, el de la noche. El No, de el la de la mañana mañana lo no comentamos pude. ayer que no lo habíamos visto, pero sí el de la noche. Lo vi ¿Qué les completo. parece en términos generales? La opinión de Francisco es la que vale aquí. ¿Qué piensas tú? Mira, mi preocupación es que la sintonía fue baja. La más, sí, igual eso es medio engañoso porque dicen es la más baja, pero eran solo dos canales, un canal grande, uno chico, los otros eran cadena nacional casi, pues estaban en todos los canales. Sí, pero yo, para ser honesto con los auditores, o sea, estos son mi candidata, así que espero que en el próximo debate, que son el resto de los canales, Televisión Nacional, Megavisión y Chilevisión CNN, la sintonía aumente, porque la sintonía es una expresión de interés, pues, ¿ya? Sí. Y que claramente la sintonía de ayer, con todo lo que tú dices, fue menor a la de la izquierda y la de la derecha en sus respectivas primarias. Lo segundo, que me generó una cierta incomodidad, es que la Mónica González, siendo, yo diría que una de las mejores periodistas de investigación en Chile, y que además le he leído todos sus libros, pregunta muy largo. Entonces, como el candidato tiene 1,5 minutos para responder, y si la pregunta dura 2 minutos, se produce una distorsión. Yo creo que eso hay que mejorar lo sucesivo, o sea, que los periodistas y las periodistas entiendan su rol, que son entrevistadores, interrogadores, pero no son protagonistas. Los protagonistas Francisco, son los candidatos. esto que tú dices no pasó desapercibido, ayer fue trending topic, entre broma y molestia, porque habían instantes en que, sobre todo la señora Mónica, y también en parte Alejandra Matos, pero la señora Mónica se tomaba a veces 2 minutos, 2 minutos y medio en hacer la pregunta, y el candidato tenía menos tiempo para responder. Entonces, Claro. y no solo hacía una pregunta, sino que muchas veces, y algo que veíamos también antes clásicamente en otro periodista muy conocido, que empieza con F y termina con Aulsen, y da un contexto, explica, opina, racionaliza, contextualiza, opina, crea una teoría y después le da la palabra al entrevistado. Sí, uno esperaría que haga una pregunta y que Claro. el candidato sea el Eso. que se Y encargue lo de- tercero, para ir al fondo, yo creo que los tres estuvieron bien. Como todos ustedes saben, ciudadano auditor, mi candidata es Paula Narváez. Ahora, en mi candidata la vi cada vez mejor, pero ella tiene una ventaja natural en un debate, que es la única que tiene programa de gobierno. Hace rato. Entonces, a las preguntas específicas puede responder no desde una generalidad, sino que porque ya tiene su programa de gobierno. Entonces, en ese sentido, un avance, claro, 10 o 11 puntos de sintonía son 800.000 personas que la vieron por la hora, eventualmente adultos, y eso significa
que la gente ya se está incorporando a reparar el error nuestro de no haber participado en las primarias legales. Esa es mi primera gran opinión. ¿Qué le parece, don Carlos, a usted de lo que pudo ver o ha leído? A mí, en fin, creo que tiene pocas novedades. Es notorio el esfuerzo de doña Yasna por zafarse de su pasado neoliberal. Me estoy riendo, por supuesto, pero esto del neoliberalismo, por Dios, que les pena. Y doña Paula Narváez me pareció la más mujercita en cuanto que dijo, sí, yo fui parte del gobierno de doña Michelle y estoy orgullosa. Y, o sea, en ese sentido encontré que era un poquito retro el llamado, la PIL, perdón el anglicismo, muy retro. Oye, si aquí lo que tenemos entre manos es lo que viene, y el haber tenido algún compromiso con un esquema de empresa económico de mercado no descalifica ninguno de ellos. Los tres fueron ministros en gobiernos que defendieron a brazo partido la economía de mercado. Y vaya que la defendieron, mucho más que la derecha, porque la derecha, ya lo sabemos, vive en medio de unos complejos horrorosos. Pero la izquierda defendió la economía de mercado, sí, a sangre de pato. Y sin embargo ahora les viene una especie de escrúpulo extraño. Y encontré también un poquitito rabiosa además a la señora Yasna. No sé, no lo encontré muy interesante, pocas novedades, mucha descalificación por su rol en el pasado, poco futuro. Ya, pero Sí. mirando desde el punto de vista de las expectativas, si uno piensa en lo que habían sido, por ejemplo, el primer debate de apruebo dignidad, el comentario del día siguiente es que había sido súper fome y que en todo se encontraban la razón, ¿se acuerdan? Que el candidato Boric, todo decía, acá tenemos muchas similitudes y todo el tiempo trataban de generar ese compañerismo, guante blanco, como dicen. O sea, uno no podría esperar algo muy distinto, sobre todo en las primeras instancias. Más aún, si solo una candidata tenía firme su programa, que es Paula Narváez, la senadora Yana Proboste están todavía trabajando, Carlos Maldonado lo están presentando, entonces uno no podría esperar algo muy distinto, ¿no? Sí. Bueno, Maldonado habló de improvisación bastante crudamente. El tema de fondo de los tres candidatos es cómo se asume la historia de cada uno de ellos, y mía en este caso. Yo fui más veces ministro que cada uno de ellos. Y yo creo que ahí hay una falta voy a decir bien brutal, una falta de coraje y de explicación. Sin duda que la estrategia del presidente Elwin, del presidente Frey, y un matiz con Lagos y Bachelet 1, era la continuidad del modelo de economía de mercado. Eso es evidente. Se optó por esa estrategia. Están los libros de Benninger, que es el ingeniero de esa estrategia. Ahora, las modificaciones, como dice Manuel Antonio Garretón, tú sabes que la tesis de Garretón es que nosotros gobernamos con un neoliberalismo corregido y que se expresa en los indicadores. El indicador sustantivo por una colisión de centro-izquierda, particularmente la disminución de la pobreza. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más valiente en defender lo que se hizo bien, ejemplificar lo que se hizo bien y colocar los dos grandes obstáculos que son verdaderos. En los temas de política social y política cultural, bueno, los candados de Jaime Guzmán funcionaron. Uno hasta el 2006, senadores designados, y el otro hasta el 2015, sistema binominal. Pero a eso, y eso es lo que falta decir con más claridad, evidentemente que un sector de la concertación, particularmente su nivel más tecnocrático, no solo tenía que asumir la responsabilidad estratégica que se adoptó en el año 90 de la continuidad del modelo económico por distintas razones,
sino que además yo creo que se enamoraron del modelo. Entonces, ese equilibrio en reconocer lo bueno y también reconocer los errores y las insuficiencias, pero a partir de reconocer, oye, son 24 años de gobierno. No hay ninguna coalición en la historia de Chile que haya estado 24 años en el gobierno, ninguna. Entonces, como que falta más claridad en esto. Eso es lo que yo quería oírte decir, Francisco, porque estás diciendo una verdad del porte del Cerro San Cristóbal. Hay muchas razones para que la centroizquierda chilena esté súper orgullosa de lo que hizo. No solo fue el asunto de la transición política, que fue un asunto potente también, hay que negarlo, ¿no? En medio de dificultades. Y resulta ser de que el desarrollo, la evolución de la economía de mercado le dio toda la razón a los que decían de que era el camino para mejorar las condiciones generales de vida. Y las cifras están ahí, no vamos a abundar porque son lateras y repetidas, pero hay una que zumba mucho, que es ese 48% que estaba bajo el nivel de pobreza, que bajó a menos de 10, creo que 8. O sea, fueron años ultra fructíferos. Pero ¿qué le pasa a este trío dinámico ahora? Que como están compitiendo con la izquierda esta glandular que tenemos, con tan poco reflexiva, entonces quieren competir con ellos. Y ese es un error, porque la verdad es que tienen N razones para estar orgullosos y debieran ofrecer una alternativa. Lo que tú comentas que me explicaba Manuel Antonio Garretón, yo no lo he leído, pero tiene muchos fondos. Y el uso de la palabra neoliberalismo es nada más que una facilidad, llámala, del lenguaje. El neoliberalismo surgió en fines de la década del 20 del siglo pasado, para combatir el neoliberalismo rigurosamente no interventor, el liberalismo clásico, que desembocó, creo yo, y se puede decir, incluso por quienes creemos en la economía de mercado, aunque no somos liberales, en la crisis del año 29, 30, 31. Y de ahí empezaron las modificaciones. Claro. Y el neoliberalismo tenía re poco que ver con el liberalismo anterior, pero sumamente poco. Por lo pronto apostaron por la seguridad social, por la regulación de la actividad económica, la batalla contra los monopolios, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, pues nos encontramos con estas tres personas que debieran estar hiper orgullosas de lo que resultó de la gestión de la izquierda moderada, y están todos avergonzados. Entonces uno no sabe si es táctica o si es ignorancia, qué es lo que a mí me da mucha pena, porque todo eso incide en el estado de ánimo nacional, esa creencia de que en Chile todo es malo, de la cual hemos hablado todos por turnos con Francisco y con Bárbara, ¿no? Pero en fin, de eso dejo constancia, que hay poco orgullo de lo que han hecho, y siendo que hay muchas razones para estar bien orgullosos del resultado, junto con la derecha. Hay muchas oportunidades, colaboramos. ¿Nunca pensaron que iba a ser boomerang eso, Francisco? Porque una cosa es decir, mira, hacer una autocrítica, un análisis, y otra es lo que vimos hace un par de años, que era prácticamente estar por la borda. O sea, todo lo que se hizo estuvo pésimo, nos equivocamos en todo, casi que se le hizo un daño tremendo al país, siendo que cualquier indicador que uno mirara, habíamos mejorado. Claro, sí, lo que pasa es que, a ver, para decirlo en tres grandes ideas, la centroizquierda, en su versión concertación y nueva mayoría, logró dos objetivos fundamentales, pero no logró con la misma fuerza el tercero. Y el tercero nos pasó la cuenta porque es muy sentido, es muy material, es muy concreto. El primer objetivo para una coalición de centro-izquierda, o para cualquier humanista, digamos, de cualquier nivel, es reducir la pobreza, que es el flagelo más grande que puede tener un país. Y no vamos a discutir la cifra, voy a mantener la cifra oficial. La cifra oficial, el 11 de marzo de 1990, era el 38.8% de la población bajo la línea de la pobreza. 38.8%. Y se llegó antes de la pandemia a 8% en 30 años. No lo ha logrado ningún país de América Latina.
Ya, Ninguna. pero uno lo escuchaba a usted y hoy qué terrible todo el daño que le hicieron al país, que había que quemar todo, partir No, todo. no, Hay que no, traer, oye, no, no, había no, que traer la espérate. retroexcavadora, yo me acuerdo, Espérate un el poquito, senador espérate un Quintana poquito. ahí Sí, maquineando. pero hay que ir con cuidado. La segundo gran logro, que permitió el primero además, fue el crecimiento económico. Yo diría que hasta el 2015, porque después hemos bajado mucho, aunque se crece, pero en promedio se ha bajado, pero la década del 90 el país creció 7% promedio anual. En la época, la década del 2000, 4, 5, 5, y después sigue bajando. Pero no hay periodo en la historia de Chile, ni antes ni después, donde se haya crecido económicamente tanto. Tercero, ¿dónde está el problema que, en mi opinión, nos estalló en la cara? Que a esos dos avances sustantivos, la sociedad siguió siendo muy estratificada. Y la desigualdad, aunque mejoró de acuerdo a los indicadores, no al mismo ritmo del crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Al golpear con tanta fuerza este tercer factor, disminuyó la valoración de los dos anteriores. Pero hay que decirlo con todas sus letras. No hay ni un solo indicador, ni uno, de cualquier tipo, donde Chile hoy día sea peor que en 1990. Ninguno. De ningún tipo. Pero golpeó tanto esto otro, que entonces empezaron... Y tú decías, Carlos, un factor que yo considero importante. Yo creo que hay mucha ignorancia. Hay muy poco estudio. Sí. La cantidad de gente que habla al voleo es impresionante. Pero tú viste lo que dijo la señora Vidal cuando se cambió de bando en la convención. Dijo, muchos de mis compañeros parece que estuvieran en nivel preescolar. Fue bien Sí, cruda, ¿eh? La sí, van a matar a esa pobre, porque tú sabes que hay unos matones allá adentro. sí. Pero hay una No. cosa, Francisco, no, si en serio, Bárbara, el ambiente interno no es fácil, ¿ah? Por lo pronto, ya lo mencioné un día, los delegados socialistas no hablan con la directiva del Partido Socialista. Con eso Sí. te digo todo. Oye, pero en Claro. fin, está dicho en una frase nomás, pero tiene fondo lo que estoy diciendo. Pero lo que tú dices, pues Francisco, me alegra mucho de oírlo porque es sincero, ¿ah? Y significa que tú conoces el tema y te has preocupado de estudiarlo y no tienes problema en recitarlo. Pero te corrijo en dos puntos. Uno, que las cifras sobre desigualdad se han distorsionado enormemente y habría que tomar más en cuenta los estudios de don Claudio Zapelli, que lo recomiendo, que es un súper economista de origen extranjero, que no milita en ningún partido. Estoy mirando el libro que ya lo leí hace como 5 años. Mira tú, pues bueno, Claudio Zapelli dice una cuestión muy simple. Por lo pronto, corrige las cifras del índice de Gini macro, ¿ah? Sí, Pero luego dividió la población por lo que llaman cohortes, ¿ah? sí. O grupos que tienen en cuenta los estudios. Y parece que las cifras de desigualdad, digo parece porque no las leí hace un tiempo, la desigualdad, el índice de Gini es mucho más favorable entre los grupos que sí se han beneficiado del sistema de estudios superiores, que de nuevo se expandió durante todos estos años, empezando, por supuesto, en la dictadura innombrable, porque las universidades se liberaron por ahí por los años 80, al comienzo de los 80. 1981 para ser exacto. Eso es, ¿te fijas? Y claro, hoy día hay 1.150.000 personas estudiando en el nivel superior. Y el año 80 había 140.000 personas estudiando en el nivel superior. Imagínate tú lo que significa eso. Todos los años egresan, no es que se reciban, y lo peor de todo es que tampoco se emplean, los mismos que estudiaban en todo el sistema del año 80. Egresan alrededor de 140 a 150.000 personas por año. Oye, y la segunda corrección que te quiero hacer, o sea, la desigualdad se ha cacareado mucho y se ha estudiado poco. Y en segundo término, falta en tu análisis una cuestión que es una mezcla rara, y yo creo que vamos a coincidir, de que no se fortaleció la comunidad en Chile. No sé, el sistema de mercado funciona con equilibrio. El sistema de mercado no produce los milagros que algunos le atribuyen, con la mano invisible y toda esa monserga, ¿eh? Y la comunidad en Chile fue quedándose estancada. Y eso, centro, izquierda y derecha. Y esa destrucción de los organismos
de comunidad, llámalo así, o sociedad civil, lo llaman otros, incluyó a los partidos políticos. Si uno de los yo creo que el axis, disculpen la palabra, el eje más fácil de nuestro problema hoy día es político, y tiene dos patas esa raíz. Acabo de arrancar un árbol viejo y tenía como 5 patas. Oye, bueno, 2 patas. Uno, la burrada que hizo la izquierda de no llevar a Ricardo Lagos, y la burrada que hizo la derecha de llevar a la señora Evelyn Matei el año 13, con lo cual los partidos políticos de derecha perdieron influencia en todas las esferas posibles. Y por eso yo creo que el problema nuestro es muy político y a la vez tiene que ver con la destrucción de los organismos comunitarios o societarios. Pasó algo raro por la apuesta en el individualismo, la hipercompetencia, la confianza ciega en que el sistema económico lo arreglaba todo. En fin, sobre eso se ha escrito mucho, pero en general sesgado, ¿eh? Sí. Hasta ahí llega mi contribución, don Francisco. Yo pienso que, ves tú, que podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Sí. Yo tengo una mirada quizá más crítica cuando se habla de la desigualdad como un concepto. Yo no creo de verdad que eso sea en sí el problema, sino más bien los efectos prácticos. O sea, cuando una persona se enferma y tiene que ser una rifa, cuando un niño va al colegio o tiene acceso o es mala la educación, cuando se saca la mugre y después no aprendió nada, no le da el puntaje para acceder a ni una carrera buena, por ejemplo. Cuando todas esas cosas, cuando una persona tiene que viajar muchas horas para llegar a su trabajo, o sea, si uno junta las cosas concretas que le hacen la vida difícil a la gente, es la molestia. Más allá de la desigualdad o no, el punto es, no puede ser que alguien tenga que hacer un bingo para poder operarse o tenga que esperar 3 años para que le toque su operación. No puede ser. No puede ser que alguien que trabaja todo el día, todos los días, no le alcance para llegar a fin de mes. Entonces, si uno empezara a enumerar esas cosas, pucha, hay muchas que no pueden ser, po. Entonces, Desde luego. Claro. más allá de la desigualdad o no, o sea, no Y digo que eso sea buena, pero es que los ejemplos que tú colocas generan mucha rabia. obvio, pues, ¿cómo no le va a dar Sobre- rabia a Y alguien? sobre todo en una sociedad de muchos contrastes. De Sí, mucho po. contraste. La Por eso te digo sociedad que que. la La desigualdad ahí te genera esa rabia porque ellos no son capaces de cubrir lo mínimo, y claro, y se Exacto, nota mucho más, po. se nota. La sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX, por decirlo, o de entre los 30 y los 70, era una sociedad mucho más uniforme e incluso más. Había más sobriedad en la capa, en la élite. También eran todos en general más pobres. Sí, pero Todo. más sobriedad. Ahora te voy a poner un ejemplo que yo se lo digo a mis alumnos y me entienden al tiro. Mm. En los 60, un hombre, una persona de mucha plata, era sobrio, no ostentaba su plata. Y yo pongo un ejemplo. A la Alameda, una micro a las 6 de la tarde, llena de trabajadores de la construcción, y al lado se ponía un Impala, que tú no conociste los Impala, pero Carlos sí. Sí, lo Y conozco. El auto gigante, como bien largo, bien claro, largo. pero el conductor del Impala, en la luz roja, cuando miraba la micro llena de trabajadores de la construcción apiñados, tenía una sensación de incomodidad. Mientras que hoy día, en la misma micro llena de trabajadores y se coloca no sé, un Porsche. El Lamborghini comprado a crédito. Exactamente, baja el vidrio y sube la música. Bueno, pero ese no es de la élite, ese caballero, es un patúo nomás. Es un picante segunda generación con zapatos, es un ejemplo. Pero quiero que me entiendan, auditor. Entonces, cuando una sociedad crece mucho, disminuye la pobreza, se incorporan los pobres a las capas medias, que con dificultad llegan a fin de mes, mira, el presupuesto de educación y salud se ha multiplicado por 10 en los últimos 30 años, por 10. Y al final, bueno, sin yo ser Zulma ni tener una bola de cristal, todavía en Chile tú puedes definir la vida de una persona preguntándole en qué comuna nació y a qué tipo de educación fue, pues. Todavía hoy. Y va a seguir siendo así por mucho tiempo más.
Sí, Sí, eso el es tiempo igual. es que, o sea, a ver, ¿cuál es el punto? Es que se le van a ofrecer muchas soluciones, pero lo que no nos puede pasar, y yo creo que sí hay riesgo que pase, es que terminemos peor que antes, porque ya claro, vamos a terminar quizás más iguales, pero si empezamos a destruir o generar, aumentar la pobreza, como ya ha ocurrido con la pandemia, vamos a estar todos peor. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio y el Por concepto de eso, la y eso dignidad. se llama un nuevo pacto social para Bueno, estabilizar a la sociedad chilena. Eso es. vamos a seguir hablando de esto en profundidad, reflexionando aquí en Por los Opuestos, pero nos vamos a la pausa con Tepillé. No sea usted la próxima víctima. Junto a su avanzada tecnología antidelincuencia han evitado más de 55.000 robos. Aún así, son miles las familias que necesitan con urgencia estar protegidas de la delincuencia, así que contáctelos en sus redes sociales para poder brindarles toda la tranquilidad que necesitan. Ingrese a tepillé.cl. No sea usted la próxima víctima. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Purifique el agua de su industria hasta su casa. Con texpro.cl, más que un producto, una solución. Los puede llamar al 223849000 o, por supuesto, en texpro.cl. A la pausa y ya volvemos con más por los opuestos. Muy bien. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal. Estábamos dando una mirada a los cambios, a cómo la centroizquierda de alguna u otra manera tiene que irse reencantando. Y una cosa que nos quedó pendiente del debate que teníamos en el anterior bloque es, ¿cómo ven ustedes que se debería posicionar entonces esta centroizquierda de unidad constituyente para hacer una alternativa atractiva frente a Sebastián Sichel del centro para la derecha y al diputado Gabriel Boric a la izquierda? Ya, yo puedo cucharear ahí. Yo creo que es la oportunidad, como tienen un segundo debate, este trío dinámico, tienen una oportunidad en el debate este que se va a hacer con el TVN y no sé qué otros canales más, tienen una oportunidad de recoger cañuela y decir, ¿sabe qué más? Mire, yo no estoy tan acholada de haber trabajado en los gobiernos que sentaron las bases de una sociedad un poco más próspera, que daba más horizontes. O sea, ahí habría una segunda oportunidad para que estos candidatos recuperen su personalidad. Lo hemos hablado en este programa, pues Bárbara, con tu santa paciencia, porque tú eres distinta a las entrevistadoras de ayer, tú nos dejas hablar. Oye, hemos planteado como 17 veces cada uno desde su ángulo la necesidad de retomar algunos cabitos de lo que se hizo antes. Esta ruptura total que nos está proponiendo la señora No Mandela, yo le cambié de nombre, la señora No Mandela pues, está encabezando un proceso muy corrosivo. Hoy día me contaban desde dentro, porque yo también tengo mis contactos, no solo Francisco Vidal tiene sus contactos. Muy bien. Su fuente. Tengo mis fuentes particulares. Me cuentan de que el Partido Comunista está pegando una tremenda arremetida para echar abajo la noción de los 2/3. Y una arremetida que, bueno, ya la habían anunciado, pero consiste en suma en propiciar a través de una de las comisiones, en fin, todo eso es chiva, si da lo mismo, de que con mayorías simples, cuando hubiera discrepancia, se convocara a plebiscitos intermedios, no solo el famoso de salida. Bueno, y entonces eso está cada día más duro. Yo sé de veras que hay en el Partido Socialista bastante temor por la conducta de sus propios convencionales. Y resulta ser, oye, que uno los oye hablar y dice, efectivamente, esta gente viene de otro planeta. No es que no aprecien siquiera lo hecho por la propia izquierda en muchos años de gobierno, sino que no aprecian nada de la historia constitucional chilena. Entonces están convirtiendo el trabajo de la convención en una especie de salto al vacío, que es una cuestión fatal, porque la naturaleza no da brincos, no da saltos. Eso hasta Darwin lo aceptaba, que creía mucho en los cambios de la naturaleza, ¿no? Pero en todos los países más o menos exitosos en su historia se acepta esto de que tiene que haber una continuidad. Y yo tengo el tremendo temor de que en la convención prime esta cosa como de las guerras púnicas, ¿no?
de que hay que borrar a la otra mitad. Sal sobre los cultivos y matamos a las mujeres y a los niños, sobre todo para que no haya futuro. No, estoy exagerando, por supuesto, pero eso era Cartago, ¿eh? Y sería fatal para la historia de Chile. Y eso fue Yakarta también, 1965. Así es. Se exterminaron familias completas. Bárbara, no sé si nuestros auditores saben, hubo un golpe de Estado anticomunista y hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de decenas de miles de muertos, pero tenía una característica esa matanza. Eran los militantes y sus familias. Y sus familias. Sí. Para que no se reprodujeran en el futuro nuevos comunistas. Yakarta. Oye, y antes de eso, ya que nos ponemos a mirar para atrás, lo que pasó en la Revolución Francesa, que lo peor no fue la guillotina, sino lo peor fueron las guerras en las provincias periféricas, sobre todo la Vendée y Bretaña, donde llevaron un general que era alsaciano, se me olvida el nombre, y que se dedicó precisamente a matar mujeres y niños. Se calcula en 300 a 400.000 los muertos deliberadamente en las persecuciones en la Vendée. Y eso lo calculó un ex socialista de apellido Fouré. Tú seguro lo conoces, Francisco. Sí, claro. Jacques Fouré. Y estuvo tapado el asunto durante muchos años y lo vinieron a desenterrar por ahí por el 2000. ¿Te acuerdas, Francisco? Sí. Bueno, pero hablábamos de esto de la mortandad cartaginesa. No vaya a ser que nos quieren llevar a Cartago, y ese es mi temor. No, yo creo que no va a ocurrir porque al final, como decía la Bárbara, voy a hablar por mí nomás, la gran opción que tiene la centroizquierda, ojalá con mi candidata Paula Narváez, es decirle a los chilenos en noviembre, miren, esta es mi opinión, aquí tenemos a la derecha de mayor continuidad, porque enterraron, en mi opinión, a los dos candidatos de derecha que hacían transformaciones más profundas dentro de su esquema. Desbordes con la derecha social y hasta social cristiana, y Lavín con la integración social. Y si tú analizas el programa de Sichel, que hay una nueva entrevista hace 2 domingos atrás, oye, es legítimo, pero es de los 4 programas de la derecha en las primarias, es el de mayor continuidad. O si tú quieres, es el de menor transformación a la estructura que hay. Y en la izquierda, Boric tiene, en mi opinión, el problema que es de una radicalidad y de una simultaneidad que hace muy difícil gobernar. Francisco, tengo una duda. Lo que pasa en el Frente Amplio y en el Apruebo Dignidad, que salvo los comunistas que estuvieron 4 años en el gobierno, gobernar un país es mucho más difícil que enunciar gobernar. Entonces, la opción de la centroizquierda es simultáneamente hacer las transformaciones que el país demanda, pero con estabilidad, cumpliendo las reglas del juego, no saltándoselas, y con gobernabilidad. Francisco, que tú dices, el programa de Sebastián Sichel es el más continuador, el que hace en términos los comparativos. Cambios, sí, en términos comparativos, el de los cambios menos radicales, quizás. Sí, exactamente. Ya. ¿Qué pasa si gana Sebastián Sichel? ¿Van a parar de tratar de hacer la revolución? ¿Van a dejar gobernar? Porque finalmente, cuando uno ve en la convención, ellos tienen la mayoría y dicen, bueno, esto es lo que la gente quiere y hay que ponerlo sí o sí. ¿Y qué pasa si gana Sebastián Sichel con su propuesta? Yo creo que si gana la derecha Sichel en este caso, va a haber mira, la democracia hay que respetar al que gana, y el que dice que no es demócrata nomás. Pero sí hay un problema estructural, porque como está configurada la convención, es probable, para mí deseable, pero además es probable que tengamos un Estado social de derechos, que implica una enorme recaudación para ser responsable eficazmente. Y un gobierno, pero yo lo digo con números, pues ciudadano auditor, el programa de Sichel de recaudación es el más bajo de los 4 candidatos de la derecha. Aún más, pretende recaudar en una década, 9.000 millones de dólares. Mientras que Lavín pretendía recaudar en 4 años 25.000 millones de dólares y Desbordes 12.000 en 4 años.
Sichel en 4 años quiere recaudar 9.000 millones. Perdón, no en 4 años, en 10 años, en 8 para ser exacto. Ahí sí que tú tienes un problema, Bárbara. Donde hay O sea, una nueva constitución que te garantiza derechos sociales, que hay que legislarlo, obviamente, y un gobierno que salvo en algunas áreas, no le gustan los derechos sociales garantizados, porque implica más recaudación e implica necesariamente más impuestos. ya, yo tengo que corregir eso in partibus minorius. Muy Yo bien, leí, estamos con yo mucho leí, latino hoy día, ¿eh? es que hay que volver a la fuente, pues. Ya. Oye, No habrás ido a misa con un cura en latín. no me ha tocado la última. La última vez que fui a misa, el curita dijo chaito al terminar la misa. Chaito. Ya. Yo salí Chaito. corriendo, salí corriendo horrorizado y no volví más a esa iglesia. Pero, chaito, ya, es un cura popular. Bueno, claro, pero en fin, la misa tiene su forma, este programa tiene su forma, porque yo creo que tú me querrías mandar a la punta del cerro en mapochino vulgar y te refrenas un poco, y viceversa. Oye, bueno, yo te decía, corregiste in partibus minoribus. Sichel, a mí la declaración, la entrevista de Sichel me pareció muy equilibrada, me pareció que sí habla de continuidad en cuanto a que no va a echar abajo el mundo, pero no lo encontré así como que estuviera repitiendo las mismas cosas de siempre, no me pareció. Ahora, esto de plantearse capturar 10 puntos del PIB u 8,5, la diferencia entre Jadwe y Boric era que Jadwe postulaba capturar 10 puntos del PIB, creo que en 8 años, ¿no? Y Boric quiere capturar 8,5 puntos del PIB y los va a repartir de una manera que ya anunció. Eso está todo muy bonito. Carlos, una interrupción familiar. Mírela, Mira pues. la belleza que yo tengo al lado. Oye, pero qué niñita. linda. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? 7, pero parece de 9. Y es una de mis nietas más regalonas. ¿Qué te parece? Bien, para quienes nos están viendo en Facebook Live, la pueden ver. Preciosa. Te felicito. Muy linda la niña. Tiene unos Muy ojos bonita, muy bonitos. Precioso. Se parece a su Francisco, madre ¿no? y a su abuelo. Bueno, y no fuma todavía como su abuelo. No, ojalá que nunca. Oye, yo estaba diciendo que esto de plantear captura del PIB se dice en una frase, tú ya lo insinuaste, pero otra cosa es con la guitarra al APA, ¿ya? Porque el PIB perfectamente puede encogerse en todos estos años, precisamente por los espantos del aumento de los gravámenes y por el desinterés en invertir. O sea, es bien fácil decirme, todo esto se arregla aumentando la recaudación, pero con la recaudación van cayendo cosas por los lados. O sea, yo gasto o ahorro. Bueno, si me lo va a quitar el fisco, parece que prefiero gastármelo. ¿Ah? Yo trabajo más o trabajo menos. Bueno, si trabajo más es un poco irrelevante porque con esto de los derechos garantizados yo me voy a dirigir al fulano que administra el PIB. Y vamos presionando. ¿Ah? Claro, oye, pero si es cierto, pues. Entonces, es muy fácil enunciar estos retornos milagrosos, no siempre ocurren. Y la verdad de las cosas que tú en el gobierno de doña Michelle Bachelet tuviste un percance grave, ¿no? Porque ella planteaba capturar un 3% del PIB y capturó apenas un 1,5 o 1,4. ¿Ah? Sí, pues hay experiencia en la materia, ¿no? Lo que pasa es que hay que decir las cosas como son y las reformas tributarias no son inocuas. Entonces, si se hacen mal, finalmente pueden generar desincentivo, desinversión, gente que salga, que se lleve su plata. Bien, bueno, pero ya se hizo recién y se hizo mal. Hasta el cansancio que, aunque mi candidata dice que hay que subir la tributación en 5 puntos del PIB, que yo en general yo creo que antes de subir un peso en impuestos en Chile hay que cobrar lo que existe hoy día. Claro. Fíjate que si se pagara lo que hoy día no se paga, son 7 puntos del PIB, sin subir un peso en ningún impuesto. Sin ni una distorsión. Nada. Entonces, por favor. Bueno, para que vean cómo se lo pasó de rápido, ya se acabó. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Se acabó? ¿Pero ¿Qué reloj estás usando tú? Mi reloj dice... la radio. No, yo creo que está mal, en parte es muy temprano todavía.
Esto es el colmo. Bueno, pero donde manda capitán no manda marinero, así que nos Exacto. despedimos, pues. Muchas Bueno, gracias. Es pues, mejor que algo gusto poco. Adiós a Muchas todos. gracias, Francisco, don Carlos. Nos me encontramos quedo mañana. contigo para lo de mañana. Sí, pues. Y Tal cual. felicitaciones No por la te nieta, muevas. ¿ya? Precioso. Felicitaciones por la Espectacular. nieta. Todos Bueno, son les lindos. cuento de VitaClinic, clínica dermatológica y terapia celular con 34 años de experiencia, 100% dedicados a entregar servicios de calidad. Los pueden encontrar en vitaclinic.cl, también tienen telemedicina, los pueden contactar por WhatsApp al 569-4085-5194. Y OPH Dental, los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a ophdental.cl, los profesionales hacen la diferencia. Que tenga una muy buena tarde y todos invitados a seguir la sintonía de Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. Chao, chao, que estén muy bien.